Así es la gracia, es una gracia sublime de nuestro Dios y nos gozamos y alabamos su infinita gracia. Y así como cantamos, también queremos tomar un tiempo para orar. Dicen las autoridades que estamos en medio del pico de la pandemia y sin duda alguna que hay muchas noticias en las redes y esas noticias atemorizan nuestro corazón. Y una de las cosas que la misma Biblia nos enseña es que vengamos a Dios en oración. Así que yo quiero invitarle en este momento, tomemos unos minutos, usted allá en su hogar, desde donde nos está viendo, para que podamos orar juntos. Déjeme, antes de poder iniciar la oración, déjenme repetir lo que fue el cántico de Ana, una vez que Dios le concedió al hijo que ella pidió, que Dios se lo entregó, y Ana lo entregó al servicio del templo, y Ana dijo así: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Creemos que nuestro refugio es Jehová nuestro Dios, el Dios del que habla la Biblia. Así que tomemos un tiempo y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, elevamos a ti nuestra voz. Somos tu iglesia Península Viva, levantando nuestro clamor por nuestra ciudad, por nuestro país, por nuestra familia. Y al igual que tú respondiste a Ana, y Ana se gozó y se regocijó en ti, ahora también nosotros queremos que escuches nuestro clamor y que respondas conforme a tu poder y tu misericordia para con nosotros, para con nuestra ciudad y nuestra familia. De la manera que ella se comprometió, de la manera que ella hizo votos delante de ti, de esa misma manera nosotros hacemos votos delante de ti por mantenernos obedientes, por mantenerles fieles a tu mandato, porque queremos honrar y glorificar tu nombre. Damos la gloria y la honra que solo tú mereces. Y queremos orar, Señor, clamando a ti, pidiendo misericordia, porque en medio de esta contingencia que estamos viviendo, nuestro corazón se ha llenado de temor y nuestras vidas están en pánico. No sabemos las consecuencias, no sabemos hasta dónde crecerá esta enfermedad entre nosotros, pero queremos rogar que, Señor, de acuerdo a tus planes en gloria, para cada uno de nosotros, permitas que esas circunstancias sean de bendición y sean conforme a tus planes para nuestra vida. Sabemos que nuestras vidas están en tus manos y que tú no permitirás que uno de nuestros cabellos caiga al piso si no es así tu voluntad. Queremos vivir confiados, queremos esperar en ti, sabiendo que tú tienes nuestra seguridad, nuestra salvación y nuestra salud en tus manos. Clamamos en el nombre de Jesús, porque Él es nuestro Señor y Salvador, porque Él fue a la cruz del Calvario para llevar todas nuestras dolencias. Y lo que hoy vivimos y lo que hoy sufrimos, Señor, lo ponemos en tus manos para que tú lo uses y forjes en nosotros a tus hijos con un carácter, con una actitud diferente frente a las enfermedades, frente a las tempestades de nuestra vida. Queremos poner nuestra vida en tus manos, confiar en tu poder. Rogamos por aquellas personas de nuestra congregación que están siendo las más vulnerables, que están guardadas en casa, pero que siguen siendo vulnerables. Ruego por ellas. Rogamos por los médicos, por las enfermeras, aquellas que conocemos y aquellas que no conocemos, que están cumpliendo fielmente con su trabajo, que tú les guardes en el hueco de tu mano y que les permitas salir adelante, y que permitas, Señor, que sus manos, que sus pies sean una extensión de tu bondad para con toda la gente que de alguna manera está cayendo en las garras de esta enfermedad. Confiamos en tu misericordia y en tu bondad y descansamos en tus planes para nuestra vida. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Abrázame, escóndeme bajo tus alas.
Muy buenos días, pues somos la Iglesia Península Viva y estamos hoy domingo 17 de mayo y estamos para honrar a nuestro Dios. Queremos alabar y bendecir su nombre, pero también queremos escuchar de su palabra, meditar en ella, porque sin duda alguna que solamente su palabra puede alimentar nuestra alma, nuestro espíritu. Y déjeme decirle algo, de joven yo aprendí allá en la iglesia donde yo crecí, una frase que estos últimos tiempos ha venido a mi mente, y esa frase era: ¿qué haría Jesús en tu lugar? ¿Qué haría Jesús en tu lugar? Se me enseñó que esta pregunta me ayudaría a decidir qué hacer justamente cuando yo estuviera en un momento de confusión, de tentación o simplemente atravesando un tiempo difícil en mi vida. Y creo que en estos tiempos en los que tenemos que enfrentar esta enfermedad del COVID-19, hemos estado recibiendo mucha información, y entre tanta información ha habido información que resulta intimidante. Y llego a la conclusión que es imposible no experimentar miedo, miedo a ser contagiados y peor, miedo a las consecuencias económicas y sociales de esta cuarentena. Sabemos por informes del gobierno federal que se han perdido más de 500,000 de empleos que se han perdido a raíz de esta contingencia. Y sabemos también que hemos perdido lo que habíamos ganado en el índice de salir de la pobreza, hemos vuelto atrás. Y estos son tiempos difíciles y es imposible no experimentar miedo. Y la pregunta es: ¿qué haría Jesús en nuestro lugar? Y lo que hoy vamos a meditar es sobre una experiencia que vivió Jesús con sus discípulos, y seguramente nos va a dar una idea de qué haría Jesús en nuestro lugar. Yo quiero invitarle a que me sigan la lectura del pasaje, Marcos 4, versículos 35 al 41. Esta versión que estamos usando es la Nueva Versión Internacional, que dice de la siguiente manera: ese día al anochecer, Jesús le dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las alas azotaban la barca, tanto que ya comenzaba a hundirse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Dijo entonces a sus discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? La experiencia de haber vivido este momento con Jesús tiene que arrojarnos a nosotros en estos días una enseñanza. Yo quisiera compartir con ustedes cuando menos 3 enseñanzas que resultan muy interesantes a raíz de lo que Jesús vivió con sus discípulos. Y quisiera empezar con la primera frase. Dice el inicio del pasaje que ese día al anochecer Jesús le dijo a sus discípulos que subieran a la barca porque cruzarían el mar de Galilea. La primera pregunta que yo quiero hacer aquí es: ¿a quién le dijo Jesús que subieran a la barca? Bueno, el pasaje lo dice muy claro, le dijo a sus discípulos. Es decir, en la barca solamente iría Jesús y sus discípulos. Entonces, en este pasaje no hay admiradores, no hay espectadores, no hay simpatizantes, solo están Jesús y sus discípulos. Y entonces la pregunta que debemos hacernos es: ¿y entonces quiénes son estos discípulos de Jesús? Dice en Marcos 3, 13 y 14, dice el pasaje: después que Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso, vinieron a él. Y estableció a 12 discípulos para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Dice claramente este pasaje que Jesús llamó así a los que él quiso. Y encontramos la primera característica de un discípulo. Un discípulo es alguien que Jesús ha llamado porque él ha querido llamarlo. Curiosamente,
cada vez que se habla que Jesús llamó a sus discípulos, no se menciona alguna característica especial de ellos. Por ejemplo, que dijera, y Jesús le dijo a personas muy estudiosas, o le dijo a varones bien portados, o le dijo a personas de buena presencia física. Simplemente dice que Jesús les llamó, y dice muy claramente este texto que Jesús llamó a los que Él quiso. Una de las verdades fundamentales de la Escritura es que Jesús llama a los que Él quiere llamar solamente por su infinita gracia, solamente porque Él decide amar a quienes Él está llamando. Y dice el texto que los discípulos dejaron a la multitud y se fueron con Él en la barca. Y la segunda característica que encontramos aquí es que un discípulo de Jesús es alguien que obedece el llamado de Jesús. Un discípulo es la persona que responde al llamado de su Señor. Así que el primer punto de esta charla es: ¿qué hacer cuando el miedo atormenta nuestra alma? ¿Qué hacer cuando el miedo atormenta? ¿Qué podemos hacer hoy día frente a esta contingencia, frente a esta enfermedad que está atacando a miles de personas? Número uno, asegúrate de ser discípulo de Jesucristo. Asegúrate de ser discípulo de Jesucristo. Dice en el Evangelio de Mateo capítulo 4 versículos 18 al 22 de la siguiente manera: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Y dice los siguientes versículos: pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y dice el texto: y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Ambos relatos dejan claro que discípulo es la persona que recibe un llamado y obedece el llamado para ir a donde Jesús quiere que uno vaya. Querido amigo, en esta mañana es un tiempo de reflexión, y nosotros podemos ver que en la iglesia y alrededor de la iglesia y fuera de la iglesia hay cuando menos tres diferentes tipos de personas. El primer tipo de persona es el religioso. Es la persona que vive haciendo cosas para ganarse a Dios, para que Dios le bendiga, para que Dios lo proteja y para que Dios lo bendiga. Esa persona pues nunca ha sabido algo de un llamado, ni ha tenido que responder a ningún llamado. Ella simplemente hace cosas que cree que con eso se gana el favor de Dios. El segundo tipo de persona es el creyente. Es la persona que de alguna manera recurrentemente asiste a alguna iglesia. Y es la persona que busca a Dios por lo que Dios pueda darle. Es decir, yo estoy enfermo y entonces yo asisto, yo voy a Dios para que Dios me sane. Yo tengo problemas económicos y yo voy a Dios para que Dios me ayude en medio de mi problema económico. Yo tengo pánico, tengo miedo, yo voy a Dios para que Él me bendiga, me proteja y me guarde. Esta persona pudiera ser que ha oído el llamado de Dios, pero responde a Dios de acuerdo a su interés, porque le interesa que Dios le dé lo que esa persona está deseando en su corazón. Y el tercer tipo de persona es precisamente de lo que estamos hablando, es el discípulo. El discípulo es una persona que claramente ha recibido el llamado de su Señor para seguirle y obedece, dejando su vida pasada en una decisión personal. Él decide obedecer el llamado que Dios le está haciendo. Querido amigo que me estás escuchando en este tiempo, creo que es un buen momento, en este momento de pánico, de confusión, de terrible miedo que hay en el mundo, es un buen momento para que uno pueda ser sincero con Dios y uno pueda saber si solamente ha sido un religioso o si solamente ha sido un creyente, o si uno ha podido discernir el llamado de Jesús y uno ha respondido al llamado que Jesús nos hace. Dice el pasaje que los discípulos que oyeron el llamado de Jesús dejaron a la multitud y subieron con él a la barca. Así que, ¿qué hacer cuando el miedo atormenta nuestra alma? Número uno, asegúrate de ser un discípulo de Jesús.
No un admirador, no un espectador, no un simpatizante, no un religioso, no un creyente, sino alguien que oye el llamado de Jesús y obedece y va a donde Jesús le está llamando. En una porción de la Escritura decía el Señor Jesucristo: quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre, a su madre, a su esposa o a sus hijos, y más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Y continuamos con el pasaje. Dice el pasaje que entonces se desató una tormenta terrible ahí en medio del mar de Galilea, y las olas azotaban el barco y el barco empezaba a llenarse de agua. Jesús estaba cansado de todo un día de andar predicando, sanando, atendiendo a las multitudes, y cayó muy cansado sobre el cabezal del barco y simplemente se quedó dormido. Sin embargo, los discípulos, cuando vieron que la barca se estaba inundando y que corrían peligro, dice el pasaje que fueron con Jesús y le dijeron, dice el pasaje, le gritaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Fíjese que cada vez que yo leo este pasaje viene una pregunta a mi mente. ¿A poco Jesús no sabía que estaba una tormenta próxima por venir? Él en su divinidad, hombre, pero en su divinidad era muy probable que él supiera que esta tormenta estaba por venir. Y yo me pregunto, ¿pudo haber evitado esa tormenta? ¿Evitarle esa zozobra, ese meter a sus discípulos en un momento de pánico y de miedo? Y yo he encontrado esta respuesta. Ser discípulo de Jesucristo no implica que estamos libres de las tormentas. He platicado mucho la experiencia de mi papá, un ministro de más de 50 años de ministerio, y es un varón ahora mayor de edad. Está un poco enfermo. Pero hace unos 2 o 3 años que él iba a su oficina, un día regresando a su casa, enfrente de su casa, un varón se acerca a él y le ayuda a abrir la puerta y a salir de su auto, y cuando mi papá está afuera, simplemente le saca un arma y le dice: deme las llaves de su auto, y dejó a mi papá de pie a un lado del vehículo, a mitad de la calle, mientras él se marchaba con su auto. Y uno diría, ¿cómo es posible que a un pastor de 50 años de ministerio haya pasado este incidente donde le robaron su auto? Déjeme decirle algo. Ser discípulo de Jesucristo no implica que estamos libres de pasar tormentas. Y el punto importante aquí es, número 2, ¿qué hacer en este tiempo cuando el miedo se mete en nuestra alma? Tenemos que ser valientes frente a las tormentas. Dios espera que nosotros, sus discípulos, seamos valientes. ¿Por qué? Porque las tormentas son parte de nuestra vida. Las tormentas son imparciales, son para cristianos y para no cristianos, para personas buenas y para personas malas. Las tormentas son inevitables, en algún momento se van a presentar. O acabamos de vivir una tormenta, o estamos en mitad de una, o en un futuro estaremos pasando por una tormenta. Son imprevisibles. Podemos ver, pero en algún momento esas tormentas van a llegar. Las tormentas son temporales. Las tormentas empiezan y tienen un final para siempre. Y lo mejor es que las tormentas tienen un propósito en nuestra vida. Y habría que preguntar, ¿por qué es inevitable pasar por tormentas en nuestra vida? Bueno, la respuesta es fácil. Porque Jesús, nuestro Señor y nuestro modelo, vivió tormentas en su vida. Jesús vivió la peor tormenta de su vida cuando fue a la cruz del Calvario. Jesús pudo haber pedido una legión de ángeles que le sirvieran, que le hicieran una vida fácil, que lo libraran de lo que él estaba sufriendo. Pero el Señor Jesús sabía que el sufrimiento era parte de un camino que él tenía que recorrer. Queridos hermanos, queridos amigos que me escuchan, ser un discípulo de Jesucristo es navegar con Jesús en medio del mar. No siempre es estar en tierra firme, a veces es del mar. Tendremos que viajar durante la noche, no siempre viajaremos de día, porque navegar con Jesús es una aventura. Es navegar en medio de las tormentas y en medio de la noche. Fíjese que es común
que algunos cristianos vivimos con la idea de que ser cristiano es estar libre de padecer cualquier tipo de sufrimiento. Pareciera como si el haber creído en Cristo fuera lo mismo que haber comprado un seguro para evitarnos cualquier tipo de daños en nuestra vida. Y entonces los cristianos nos las vivimos clamando a Dios, queriendo que nos evite el pasar por tormentas. La verdad es que hay un propósito en las tormentas que vivimos, y Dios sabe que va a usar las tormentas para una bendición en nuestra vida. Déjenme usar un pasaje. Alguna vez un escriba se le acercó al Señor Jesús y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guarida y las aves del cielo tienen nido, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y esto se refiere a que sus discípulos van a tener la aventura de saber que van a cruzar tempestades. Así que, ¿qué hacer cuando el miedo atormenta nuestra alma? Paso número 2, tenemos que ser valientes frente a las tormentas de nuestra vida. Déjenme ir a Josué capítulo 1, y dice en Josué capítulo 1 versículo 6, Dios le hablaba a Josué justamente antes de que tomara al pueblo de Israel para llevarlo a la tierra prometida, y Dios le decía: Josué, esfuérzate y sé valiente. Y en el versículo 7, solamente esfuérzate y sé valiente. Y en el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El mensaje de Dios para sus hijos, para sus discípulos es: sé valiente. Fíjese que estuve estudiando estos libros de historia, Josué, Jueces, Samuel, Reyes y Crónicas, y me asombré de ver la cantidad de veces que se repite la palabra valiente. Y encontré en los textos bíblicos que siempre que se hablaba de un varón, se le calificaba por su valentía. Queridos hermanos, queridos amigos, si algo espera Dios en este tiempo de tormenta, es que seamos valientes frente a la tormenta. Inclusive llegó a decir el Señor Jesús, hablando de Juan el Bautista, y le decía: desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Y dijo esta frase: solo la gente valiente y decidida logra formar parte del reino de Dios. Así que llevamos 2 puntos que yo creo que tienen que ir haciendo mella en nuestra alma. ¿Qué hacer en medio de esta tempestad, de esta contingencia? ¿Qué hacer cuando el miedo invade nuestra alma? Número 1, tenemos que asegurarnos que hemos oído el llamado de Jesús y que hemos respondido y que hemos estado decididos a obedecer su llamado. Número 2, hemos decidido ser valientes y estamos esforzándonos por cumplir con el llamado que Dios nos ha dado. Y avanza el pasaje y dice que entonces, después de que los discípulos le dijeron a Jesús: oye Jesús, pues no te importa que muramos. Y entonces Jesús se levantó reprendiendo al viento y al mar y le ordenó: silencio, cálmate, le dijo al mar. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Y entonces le dijo a sus discípulos: ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Todavía no tienen fe? Y hay 2 palabras claves que quiero abordar rápidamente. La primera es: ¿por qué tienen tanto miedo? Y resulta que esta palabra miedo, en su raíz del griego, tiene varias acepciones. Una de ellas es temeroso, pero la otra es cobarde. Y entonces investigué quién es un cobarde. Un cobarde es la persona que siente miedo ante cualquier situación difícil. El cobarde es aquel que no muestra valor para enfrentar los momentos difíciles en su vida. ¿En qué momento podemos mostrar miedo o cobardía? Precisamente en medio de las tormentas, de las contingencias y de las situaciones difíciles de nuestra vida. Queridos amigos, se ha dicho que lo que está matando nuestra economía y nuestra tranquilidad no es el COVID-19, sino es nuestro miedo, es nuestro pánico ante lo incierto del futuro. ¿Por qué? Porque no sabemos cuándo va a terminar. Cada día nos dicen una fecha después que el pico está por venir, y ahora que el pico se fue hasta el 30 de mayo, no, que el pico va a llegar en junio, y que en junio viene lo más fuerte, y eso nos mata, nos paraliza. Vivimos con la idea de que podemos ser contagiados.
Y si Dios en su gracia permite que algunos no resulten contagiados, después nos estaremos preocupando porque a lo mejor no tendremos ni trabajo. No tendremos COVID, pero no tendremos trabajo. Y eso hará que se acabe nuestro dinero. Son situaciones difíciles que nos meten en momentos de miedo. La otra palabra, la palabra clave es el todavía. Dice, todavía no tienen fe. Significa, cuando Jesús dice todavía no tienen fe, es porque está dando a entender que tener fe es un proceso. Significa que la fe un día nace y tiene que crecer y tiene que multiplicarse, desarrollarse en nosotros para hacernos personas llenas de fe. Significa que no todos tenemos la misma cantidad de fe. Así que la tercera cosa que vamos a hacer en este tiempo es, vamos a ocuparnos de hacer crecer nuestra confianza en Dios. Es probable que en este tiempo y en muchas circunstancias más habrá momentos de desesperación. Los discípulos le dijeron a Jesús, ¿no te importa que nos ahoguemos? Es decir, es como si le dieran a Jesús, oye, pues ¿qué somos para ti? ¿No te importa lo que nos pase? Déjeme decirle algo, esto pudiera ser un pensamiento común. La gente de manera general, cuando llega a pasar por un suceso desagradable, por un evento crítico, por un evento tormentoso, lo que llega a pensar es, no le importo a Dios, Dios me está castigando, Dios no me ama, Dios no me escucha, Dios está ocupado y no me atiende, Dios se ha olvidado de mí. Pero déjeme decirle algo, eso no es cierto. Lo que sucede es que cuando caemos en desesperación y en angustia, lo único que está saliendo a la luz es nuestra verdadera condición espiritual. Los discípulos estaban con Jesús, pero no vieron a Jesús. Los discípulos vieron la tormenta, aun cuando Jesús estaba a un lado de ellos. Pusieron su al Jesús milagros con ellos. Déjeme decirle algo, la fe salvadora, la fe que nos lleva a oír el llamado de Jesús y que nos lleva a confiar en Él, ese es un regalo de Dios. Es algo que Dios siembra en nuestro corazón en el momento que nos hace un llamado a su familia, a su reino. Pero de lo que estamos hablando ahora es una fe, una seguridad, una convicción de que Dios cumplirá sus promesas en nosotros cada día de nuestra vida. Esa fe un día nace, pero esa fe tiene que desarrollarse conforme yo conozco y amo a Dios. ¿Es posible que un cristiano, que un discípulo tenga poca fe? Sí, claro. Los discípulos estaban con Jesús y tenían muy poca fe. Jesús le dijo, ¿cómo es? Todavía no tienen suficiente fe. Tener poca fe es sinónimo de poco conocimiento de la persona de Dios. Por lo tanto, nuestra responsabilidad es que nuestra fe crezca. Nosotros no podemos aumentarla, nosotros no podemos hacer que se multiplique, pero sí es nuestra responsabilidad el conocer a Dios, amar a Dios, y esto nos llevará indudablemente a que nuestra fe se fortalezca. Así que punto número 3, ¿qué hacer cuando el miedo atormenta nuestra alma? Ocuparnos de hacer crecer nuestra confianza en Dios. Le digo brevemente cómo usted lo puede hacer. Si usted es una persona que no asiste a alguna iglesia cristiana o que se ha alejado de ella, yo le quiero decir rápidamente, número 1, busque una Biblia, bájela de internet, busque en la aplicación de su teléfono y le voy a encargar algo. Lea los primeros 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Está al principio del Nuevo Testamento. Esos 4 libros hablan del nacimiento, del ministerio, de la muerte y la resurrección y la ascensión del Señor Jesucristo. Cuando usted lea lo que Él hizo, cuando usted lea lo que Él enseñó y usted puede empezar a creer, la fe va a nacer en su corazón. Número 2, busque hablar con Dios todos los días. Hable de sus experiencias, de sus emociones, de sus sueños, de sus miedos, de sus angustias, de sus rencores. Háblele, diga lo que hay en su corazón y pida que Dios sane su corazón. Y número 3, que en este momento sé que no se va a poder mucho, pero usted tiene que buscar ser parte activa de una comunidad cristiana. Si usted me está escuchando y usted no tiene una iglesia cristiana, es urgente que usted busque una.
Pasando esta pandemia, las puertas de la Iglesia Península Viva estarán abiertas para recibirle. Nuestra sede está en el Hotel Las Hamacas en Acapulco y usted será bienvenido. Pero urge ocuparnos de hacer crecer nuestra confianza en Dios. Porque cuando el miedo atormenta nuestra alma, solamente podemos hacer estas tres cosas. Podemos asegurarnos de ser un discípulo, asegurarnos de que hemos oído y hemos respondido al llamado de Jesús. Número 2, estamos siendo valientes ante las circunstancias. Y número 3, estamos ocupándonos de hacer crecer nuestra confianza en Dios. Querido amigo, yo quisiera que este mensaje quede grabado en su corazón y que en este tiempo de contingencia usted pueda tener 3 pasos muy claves, muy prácticos de lo que usted puede hacer cada día para acercarse a nuestro Dios. Si Dios lo permite, en la semana estaremos enviando algunos devocionales que van a reforzar lo que aquí hemos hablado. Muy rápidamente lo vamos a hablar más desmenuzado y espero que esos devocionales también puedan alimentar su fe y puedan hacerla crecer. Quisiera que ahora escucháramos un canto hermoso que dice el canto: no, nunca me dejarás. Dios nunca nos dejará. Él está con nosotros en la barca y Él ha prometido que siempre va a estar con nosotros. Dios siempre está presente en nuestra vida. Los que perdemos la fe, los que nos llenamos de miedo, somos nosotros. Escuchemos este canto, por favor. Todo
Bueno, gracias a Dios hemos pasado un tiempo cantando, orando y aprendiendo de su palabra. Y queremos, por favor, que no olviden cosas que son importantes. Número uno, para todos aquellos que son parte de Península Viva, que son congregantes, recuerden que somos responsables y somos administradores de lo que Dios nos ha dado y que damos de lo que Él ya nos ha dado. Hermano, no olvide su diezmo o su ofrenda. No porque su iglesia lo necesite, eso no es importante. Lo importante es que dar nuestra ofrenda y nuestro diezmo es ser agradecidos, creer que Dios es un Dios que nos provee y es una evidencia de nuestro amor a Él. Así que, querido congregante y personas de Península Viva, ya conocen las cuentas. Por favor, no dejen de ir a la tienda más cerca de su conveniencia y ahí pueden ustedes depositar. O si no pueden salir de su casa, por favor, mándenos un mensajito y con gusto nosotros veremos la manera de recogerlo. Por otra parte, les hemos insistido en que nos ayuden. Cuando usted nos vea en Facebook, dele like, dele seguir, dele me gusta. Cuando usted nos vea en YouTube, dele la campanita. Esto nos va a ayudar a que el mensaje de Dios cada día llegue a más personas. Y por último, yo quisiera mencionar algo para todos los que somos de Península Viva. Dios en su gracia nos permitió iniciar un 26 de mayo las actividades, las reuniones de la Iglesia Península Viva. Y bueno, nosotros hicimos muchos planes que escribimos con lápiz, pero llegó Dios y sobreescribió con tinta indeleble. Y vamos a tener que celebrar un año de reuniones precisamente el último domingo del mes de mayo, dentro de 15 días. Queremos hacer algo especial, no podemos reunirnos, pero no sé si comamos barbacoa cada quien en su casa, no sé si compremos globos y serpentinas cada quien en su casa, pero de alguna manera lo vamos a festejar. Yo le invito a que este tiempo usted prepare su corazón, alabe al Señor y diga: gracias, Señor, por Península Viva, porque durante un año tú has permitido que esta iglesia naciera y siga adelante. Pero gracias a Dios que esta contingencia ha sido difícil, pero hemos estado trabajando muy duro con todo el apoyo de nuestro Dios para que las cosas vayan adelante. Así que le invito, por favor, no se desconecte de los diferentes chats. Tenemos muchos chats. Ahí mande mensajitos a sus hermanos, salúdenlos. Eso va a ser importante para mantener el ánimo entre sus hermanos. Y ahora, mis amados hermanos, yo quisiera únicamente orar para terminar. Pedir la bendición de Dios sobre sus vidas y que podamos estar en paz. Vamos a orar, por favor, acompáñenme. Bendito Padre, clamamos a ti sabiendo que tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Sabiendo que hemos respondido afirmativamente a tu llamado y hemos estado dispuestos a seguirte hasta donde tú quieras llevarnos. Tú sabes, Señor, que hemos mostrado ser valientes, pero cuando el miedo nos ha invadido, queremos rogar que tu Espíritu que mora en nosotros nos haga vivir la valentía en tu Espíritu, no tener miedo frente a la adversidad. Y yo te ruego, Padre, permítenos que a través del estudio de la palabra, a través de la oración, a través de la convivencia en tu iglesia, nuestra fe pueda crecer, pueda ir en aumento, de tal manera que día con día podamos ser personas que experimentemos una fe mayor que la que ahora tenemos. Y ahora, Padre, yo solamente ruego que tu infinita gracia, tu amor y tu misericordia sea derramada en la vida de las personas que nos están escuchando. Consuela sus corazones, fortalece sus corazones y permite que tu Espíritu nos provea de la paz que solamente tu Espíritu nos da y que sobrepasa cualquier entendimiento. Alabamos y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.